memoria. Bien, vamos a ver reproducción celular. ¿Sí? Esto es, ¿cómo hace una célula para obtener otra célula? ¿Sí? Eso es la idea que hay atrás de todo esto. Yo estaba hablando y estaba el micrófono apagado. Bien. Suele pasar. Vos decías, ¿por qué nadie me contesta? Bien. Sí, digo, me están ignorando ya. Me hacen bullying, no me contestan, no. Nadie me quiere contestar. Bien. Entonces, el objetivo de reproducir una célula es obtener otra célula. En principio, digámoslo de manera sencilla, otra célula igual. En principio, después veremos si realmente ese es el objetivo, si tiene una igual, parecida, bueno, eso lo vamos a ir viendo con el correr de la clase. Pero lo que sí es que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reproducir una célula? De que una célula deje descendencia. Esto es, deje células nuevas. ¿Para qué las puede necesitar? Y para varias cosas. Yo puedo necesitar células nuevas, obviamente, si quiero hacer un organismo nuevo. Si quiero hacer un organismo nuevo, tengo que armar células para formarlo. Pero no todo se trata de generar un nuevo organismo, porque yo puedo necesitar células para reponer células mías que se lastimaron, que se rompieron, que ya no sirven. ¿Sí? Las células tienen un ciclo de vida, no es que nacemos con las mismas células que nos morimos. Todas las células de nuestro cuerpo se van renovando. ¿Puede ser que para eso ayuda mucho la glucosa? No termino de entender por qué. No sé, ahí dicen algo así, por lo que se dice, que el azúcar, por ejemplo, ayuda mucho al recuperamiento en la piel, en el cuerpo, después de una herida. Ah, ok. Bueno, sí, lo que pasa es que cuando vos tenés una herida, en ese lugar tenés muchas células trabajando para cicatrizar esa herida y obviamente recordá que la glucosa, yo dije, que es el combustible celular por excelencia. Entonces, cuando una célula trabaja mucho, necesita más combustible. O sea que, bueno, viene bien. ¿Mm? Sí, igual te ponen azúcar en las heridas, pero eso va más por otro lado. ¿Mm? A veces hacemos. Bien. Entonces, yo puedo necesitar células para generar un organismo nuevo, o sea, dejar descendencia. Puedo necesitar reparar alguna célula que se rompió. Pero no solo las células se pierden porque se rompen. Las células tienen un ciclo de vida ya preestablecido y después de un cierto tiempo tienen programada lo que se llama la muerte celular. La muerte celular. Y esa muerte celular hace que haya que renovar esa célula que se murió. Pero no se muere porque tiene algo malo, sino porque las células tienen un cierto ciclo de vida. No tienen una cierta cantidad de tiempo más o menos estimado que van a vivir. Así que bueno, vamos a empezar a ver cómo es esto. Insisto, reproducción celular implica formar células nuevas a partir de preexistentes. Si se acuerdan de la teoría celular que vimos allá por la clase 5, creo que fue, 5 o 6, cuando vimos célula, la teoría celular decía que toda célula proviene de una célula preexistente. ¿Está? Y esto es lo que vamos a sostener, digamos. Reproducir una célula implica formar células nuevas a partir de una que preexiste, que van a ser las células parentales, digamos. ¿Para qué voy a usar esa célula nueva? Es lo que yo decía recién. Hay distintos motivos por los cuales yo necesito hacer una célula nueva. No es solo generar un nuevo organismo. Ojo con eso. Puede ser, sí, como dice acá, para generar organismos nuevos, pero también puede ser para crecer. Digamos, cuando nosotros tenemos trillones de células, pero cuando nos gestan por primera vez, somos, por única vez, ¿no? Cuando nos gestan, somos al principio una sola célula. Entonces tenemos que pasar de una a esto que somos, trillones. Entonces ¿cómo crecemos? Crecemos aumentando la cantidad de células nosotros. Entonces para crecer necesito células nuevas. O para reparar lo que se rompe, lo que se murió por muerte celular programada, todo lo que
el material celular que ya no sirve hay que reemplazarlo. ¿Mm? Así que esta es la idea que no tienen que perder. La reproducción celular es formar células nuevas a partir de células que ya existen, que vamos a denominar células parentales, si quieren. ¿Sí? Las puedo hacer para crecer, para reparar o para generar nuevos organismos. ¿Está? Esta es la idea general. ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Sí, se entiende. No perdamos de vista esto, que es la función de la reproducción celular. ¿Para qué es? Generar células nuevas, para crecer, reparar o para hacer un organismo nuevo. Eso no lo pierdan de vista. ¿Mm? Bien. Las formas en las que se va a dividir los tipos de reproducción celular que conocemos, tiene que ver con los tipos celulares que existen. ¿Sí? Con los tipos celulares que existen. Recuerden que hay procariotas y eucariotas, esto lo vimos ya por la clase 5 y 6. ¿Sí? En la procariota, la división se va a llamar fisión binaria. Fisión es de dividir, es lo contrario a fusionar. Fusionar es unir, fisionar, no está mal la palabra, no activa fisión. Fisión es separar. ¿Mm? Y en eucariotas tenemos dos tipos de reproducciones, mitosis y meiosis, que tienen diferencias y que ocurren en distintos lugares del cuerpo. ¿Mm? Bien. También, respecto a los tipos de células, se clasifican según la función que tengan en dos tipos. Especialmente, esperen que llegó gente. Células somáticas, las que están en todo el cuerpo, nuestro podríamos decir, y células sexuales, que son las que están en algún lugar del organismo y que son las que se utilizan para generar un organismo nuevo. En el caso de los humanos lo conocemos como óvulos o espermatozoides, dependiendo si hablamos de mujeres o de hombres. ¿Mm? Entonces, para que tengan idea, todas nuestras células de nuestro cuerpo son somáticas, excepto los óvulos en las mujeres y los espermatozoides en los hombres, que esas son células sexuales. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia? Déjenme ver si puedo. Acá necesitaría... ¿Saben qué me falta acá? El pizarrón. Ahí donde me pierdo y me falta el pizarrón. ¿Cómo es? Esperen, me esperan un cachito. Lo voy a hacer. Quiero volver a un gráfico que usamos esta mañana. Porque si no me enganchan esta idea, quedamos mal. Entonces quiero que la enganchen bien. Vuelvo a síntesis de proteína. No se asusten, no voy a explicar. Bien. ¿Se acuerdan que tenemos el ADN adentro nuestro? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Adentro de nuestra célula. Tenemos el ADN. En el núcleo del eucariota, el ADN está ocupando lo que llamamos la cromatina, que está ocupando nucleoplasma, me llamaron ustedes también. Bueno, la cromatina es todo el ADN que tenemos en nuestro interior. ¿Sí? Esperen que... Déjenme hacer... No, dejemos así. Todo el ADN que tenemos en nuestras células está en el núcleo, como cromatina. ¿Está? Recuerden cómo era la molécula. Ahora bien, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es la gran diferencia entre procariotas y eucariotas? Que cambio. ¿Cuál es la gran diferencia? Los procariotas tienen una sola molécula de ADN. Esa molécula de ADN, esperen que busco un dibujo rápido. Esa molécula, o sea, ¿cuánto ADN tenemos? ¿Se acuerdan que hablamos cuando hablamos de trisomía del 21 que podía haber diferencias entre la cantidad de ADN? Bueno, ¿cuánto ADN tenemos los organismos? ¿Mm? Esa idea, siempre cuando estaba en presencial también, siempre me voy un rato de tema porque quiero que algunas ideas queden bien claras. ¿Cuánto ADN tenemos los organismos? Esa es una buena pregunta. Y acá, para entender algunas cosas que se dicen acá, tenemos que un cachito. Tenemos que entender algunos conceptos
muy importante, que si no me lo entienden acá, en los primeros 10 minutos de clase, no van a entender el resto. Y eso es lo que no quiero que pase. ¿Mm? Eso es lo que no quiero que pase. Bien. Espérenme un cachito. Espérenme un cachito. Bien. Vamos a ir acá. Miren esta imagen, ¿sí? Que ahora la vamos a ver en grande. ¿Cuánto ADN tiene una bacteria? Tiene una sola molécula de ADN, ¿sí? Una sola molécula de ADN. Pero esa molécula de ADN no es como acá, que tiene un principio y un final. Es circular, o sea que es como un anillo que se cierra. Fíjense, es esta que está acá se ve un poco mejor. Es como un anillo, ahí está como enrollado, ¿sí? Después tiene esto que se llama plásmido, que no le den bolilla, que nosotros no lo vemos. Pero el ADN bacteriano es como un anillo. Yo les puedo mostrar otro dibujo si quieren, para que vean lo sencillo que es, ¿sí? Acá tiene otro dibujo. Es un anillito, es una sola molécula, pero es cerrada. ¿Se entiende? Es como si yo a esta molécula que está acá, esta punta la uno con esta. Acá no me va a dar porque es cortita, pero si fuera más larga, sería como un anillo. ¿Se entiende esta idea? Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces, lo primero que tengo que decir, que los procariotas tienen una sola molécula de ADN y esa molécula es circular, o sea, está cerrada, se unen las dos puntas y se cierra. Y lo otro que tienen que recordar es que esa molécula de los procariotas de ADN solo tiene ADN, es la molécula de ADN nada más, no está unida a nada. Y por eso se llama ADN desnudo. Anótenselo, por favor, porque es muy importante este concepto. ¿Sí? Es muy importante que se lo acuerden. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se caracteriza el ADN de bacterias? ¿Sí? Acá les muestro un dibujito que va a estar mejor. ¿Con este lo entienden mejor? ¿Lo ven? Sí, se ve, se entiende. Sí, está bueno, profe. Este está mejor. ¿Sí? Este está mejor. Les queda acá en la clase. Como estamos grabando, lo van a tener ahí. Porque si Pero ¿eso sería el ADN únicamente de bacterias o de todas las procariotas? Procariota y bacterias es lo mismo. Claro. Ah, son sinónimos. ¿Ah? El reino monera o el de las bacterias, que es un nombre común, es donde están todas las bacterias. ¿Está? ¿Este es el ADN desnudo? Esto es ADN desnudo, porque es una molécula solo de ADN, no está unida a nada. Usted me aquí puede estar unida. Vamos a ver en eucariota que pueden estar unidas a cosas. Y que nuestro ADN, el de eucariota, no está desnudo. ¿Mm? De hecho, fíjense que no lo llamamos ADN, les doy algún indicio, lo llamamos cromatina. Y es porque esa cromatina, ahora lo vamos a ver, no es solo ADN. Pero vamos por partes. ¿Está? Entonces, esta molécula es la molécula de ADN que tiene una bacteria. Una sola molécula, circular porque se unen los dos extremos, y desnudo. No es tanto ADN comparado con un eucariota. Pero, ¿se entiende la idea? ¿Se entiende, sí? Sí, se entiende, profe. Sí, sí. Bien, listo. No avanzo, si no queda claro, no avanzo. ¿Está? Pero eso es importante. Entonces, ¿qué? Primer paso, que sepamos que una bacteria, o el reino monera, tiene una sola molécula de ADN y ese ADN es circular porque está unido los extremos entre sí, ¿está? Y está desnudo, no está unido a nada. Hasta ahí estamos. Sigamos. ¿Qué pasa con los eucariotas? Los eucariotas no tenemos una sola molécula de ADN. Acá muestro un dibujo. Tenemos varias, tenemos más de una. ¿Cuántas tenemos? Y estas cositas se las van anotando. Tenemos siempre de a pares.
siempre tenemos pares, un número par. ¿Por qué tenemos un número par? Porque de cada molécula de ADN tengo 2 copias. De cada molécula de ADN tengo 2 copias. Entonces, primera diferencia con los procariotas. En eucariota tengo moléculas de ADN en par, en número par. O sea que, ¿cuál es la menor cantidad de moléculas de ADN que puedo tener? Un par. 2. No existe un organismo que tenga una molécula de ADN en eucariota. Puede tener 2. Porque siempre tenemos copias. Tenemos copias. ¿Está? Tenemos copia de cada molécula. ¿No? Tenemos un par de cada molécula. ¿Está? La otra diferencia, las moléculas nuestras no son circulares, son lineales, son como estas. No están unidas en los extremos como la procariota. Son lineales. Entonces, son de a pares, están lineales. Y la última gran diferencia, que lo digo nada más, pero en un ratito lo explico mejor, es que el ADN nuestro nunca está suelto, desnudo. Siempre está unido a proteínas. Siempre está unido a proteínas. O sea que no tenemos ADN desnudo. Tenemos un ADN siempre unido a proteínas y la unión de ADN más proteína es lo que conocemos como cromatina. Vieron que venimos hablando de cromatina, pero no dijimos bien, creo, qué era. La cromatina es nuestro ADN más proteína. Lo que pasa es que lo llamamos cromatina porque siempre está unida a proteína. Nunca se desune de esa proteína. Ahora vamos a ver por qué pasa eso. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Sí. Siempre estamos. Profe, Dale nomás. ¿Qué? bueno, con respecto al ADN dijimos que entonces que están ubicadas de a pares, que Sí. están en líneas y siempre están unidas a proteínas. No están en líneas, son lineales. Quiere decir... Ah, Vuelvo a la imagen, espera. Son lineales, o sea, los extremos no están unidos, no cierran un círculo. Están abiertos. ¿Está? ok. Y cromatina es el ADN unido a proteínas, ¿no? Y una proteína. Eso igual de lo de las proteínas lo vamos a ver un poco mejor, pero ahí hay una gran diferencia. Primero, la primera gran diferencia es que nuestro ADN está dentro del núcleo. Es en el estado en que se encuentra, ¿no? De acuerdo en qué proceso está. ¿El qué? La cromatina, o sea, ¿cómo se llama esta cromatina? Ah, Ahora lo vamos a ver, por eso, no nos apuremos. Vamos pasito a pasito. Por ahora necesito que recuerden es que la bacteria tiene una sola molécula circular y desnuda. Nosotros tenemos moléculas de a pares, porque de cada molécula N tenemos un par, ¿sí? Que esas moléculas son lineales, o sea, no cierran en los extremos, y que ese ADN no está desnudo porque está siempre unido a proteínas. Eso es lo que tienen que recordar por ahora. ¿Vamos? Yo les voy a mostrar una foto más, porque necesito que vean algo, aunque me esté apurando, para que entiendan un poco el panorama. A ver dónde lo tengo, esa es la pregunta. ¿Por qué no lo tengo acá? Bueno, espérenme un cachito. Pensé que tenía una imagen acá y la debo tener en otro PowerPoint. Bueno. Bueno, fíjense esto. ¿Ven esta imagen? sí, se ve. Sí, profe. Esto es el interior de nuestras células. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Tenemos 22 pares, fíjense. Acá son 2 iguales, 2 iguales, 2 iguales, 2 iguales, 2 iguales. 22 pares. Y después tenemos el par 23, que es el par sexual. Si soy, que me adelanto un poco a genética la semana que viene. Si soy varón tengo este par que se llama XY. Si soy mujer tengo este par que se llama XX. ¿Está? Entonces, todos tenemos moléculas de a pares. ¿Está? Pero en algún momento parece que eso puede no pasar en eucariotas. Pero bueno, primera cuestión. Cuando una célula
Abrí muchas páginas a la vez. Acá. Abrí muchas páginas a la vez y eso lo que pasa es que uno después se pierde. Muchas páginas a la vez, más 2 pantallas abiertas. Ahí estamos. Cuando una célula tiene el total de las moléculas de ADN que puede tener, o sea, todos los pares de cromosoma, en este caso nuestro 23 pares, o sea, en nuestro caso 46 moléculas, se dice que esa célula es diploide. ¿Sí? Una célula diploide es una célula eucariota que tiene el número total de cromosomas, porque tiene el total de los pares de cromosomas. Ahí estoy con ustedes. Una célula eucariota que tiene todos los pares de cromosoma, en este caso 23, pero supónganse que podemos hablar una que tiene 12 pares, va a tener 24 moléculas. Nosotros tenemos 23 pares, tenemos 46. Una célula que tenga 10 pares, por lo tanto 20 moléculas de ADN, se dice que es una célula diploide. ¿Ah? Ahora, hay células que tienen la mitad, que tienen solo uno de los 2 moléculas de cada par. Tienen la mitad. Y a esas células las llamamos células haploide. Y ahora sí voy a ir a buscar un dibujito que les puedo mostrar, que tengo. Fíjense acá. Esperen que lo agrando. Ahí está, no me da bolilla. Fíjense, acá todas las moléculas están de a pares. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pares. Esta célula que tiene los 10 pares, tiene en total 20 moléculas, se dice que es una célula diploide. Y esta célula, que ven que tiene, de cada par tiene solo una de las 2, tiene 10 moléculas en total, se dice que es una célula haploide. La célula diploide se caracteriza, se le pone con una sigla que se llama 2N, y después se pone 2N igual al número total de cromosomas que hay. En este caso sería 2N igual a 20. Y esta célula haploide sería N igual a 10, porque tiene 10 cromosomas. ¿Se entendió esto o vuelvo a explicar? Se entendió. ¿Se entendió? Profe, se entendió. Todos tenemos las moléculas de ADN de a pares. Nosotros tenemos 23 pares. Una célula diploide es la que tiene los 23 pares. La que tiene los 23 pares, en nuestro caso. Un total de 46 cromosomas. O como 46 moléculas de ADN. Esa célula se llama diploide, la ponemos como 2N igual a 46. La célula haploide tiene una sola molécula de cada par. ¿No sería 2N igual a 23? No, 2N igual a 46. Al total. Al total. Y Ok. después tenés la haploide que es N igual a 23. ¿Está? No tienen que confundir eso. ¿Se entiende? El 2N es como multiplicar el N por 2. Entonces, N igual a 10, acá tenés 2N igual a 20. ¿Ah? Sí, profe, se entiende. Buenísimo. Entonces, volvamos para atrás. Las células somáticas, ¿se acuerdan que les dije que todas las células de nuestro cuerpo, excepto espermatozoides en varones y óvulos en mujeres, son somáticas? Todas las células somáticas son diploides y tienen en nuestro caso 46 cromosomas, o sea, 2N igual a 46. Y las células sexuales, óvulos o espermatozoides, ¿sí? Son células haploides, tienen la mitad, tienen 23 cromosomas. 23 cromosomas que es N igual a 23. ¿Por qué será esto que las sexuales tienen la mitad? Y porque cuando se juntan, se van a duplicar. Si no, tendríamos el doble de Bien. cromosomas. Perfecto. ¿Está? Como son las que uso en la reproducción sexual para formar un organismo nuevo,
y se van a fusionar uno con la otra, cada una trae la mitad para así quedar con la dotación correcta. Entonces ahí podemos resolver otra cuestión. ¿Por qué tengo de a pares? ¿Por qué tengo de a pares de cada molécula? Porque una me la dio mi papá y la otra me la dio mi mamá. De cada uno de estos pares, ¿dónde estábamos? Acá. Si bien esta no es la célula humana, no importa. Cada uno de estos pares hay dos porque uno vino de la línea materna y el otro vino de la línea paterna. Recibo una molécula de ADN de cada uno de ellos. ¿Está? Mi mamá me dio 23 moléculas de ADN, mi papá me dio 23 moléculas de ADN. Entonces ahí se me forman los 23 pares. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Estoy siendo muy despacio. Sí. Nos da tiempo, así no hacemos lío. Entonces, volvemos a entender algunos conceptos importantes. ¿Para qué la reproducción? Para hacer células nuevas. Crecer, reparar o generar nuevos organismos. En procariotas se llama fisión binaria. El ADN ahí es una sola molécula circular y desnuda. En eucariotas se llama mitosis o meiosis. El ADN está en moléculas lineales, de a pares y siempre asociado a proteínas, nunca desnudo. Por su función tenemos células somáticas que están en todo nuestro cuerpo y las células sexuales que son las que usamos para generar un nuevo organismo, que en nuestro caso son los óvulos o espermatozoides. Bien, se me paró un camión con parlantes de campaña política en la ventana en el momento justo. Bien, aviso por si creen que soy yo que puse campañas políticas por detrás. A ver, espérenme un cachito. Espérenme 2 segunditos, chicos. Acá estoy, perdón, pero llega Mercado Pago, llega Libre cuando uno menos lo necesita. Bien, entonces, volvamos a esta idea. Eucariotas, mitosis o meiosis, ADN de a pares, lineales, siempre asociado a proteínas. Y diferenciamos en somáticas y sexuales. Las somáticas son diploides, las sexuales son haploides. Y que esté claro cuál es el número que representa, ¿no? El 2n igual a 46 en nuestro caso, o el n igual a 23 en otro caso. En el caso de haploides. Bien. Si nadie se perdió, si nadie tiene una duda, vamos a arrancar con la primera reproducción, que es la de procariotas, la más sencilla porque tiene menos estructuras que repartir y tiene una sola molécula que repartir. Por acá la clave es que si yo quiero generar un organismo nuevo, a ese organismo nuevo le tengo que dar todas las estructuras que yo poseo. O sea, tengo que darle células con todas las estructuras, porque tengo que hacer copia de todo y entregársela. Lo que tiene es que en una casa de una procariota hay menos estructuras que repartir. Y no se escucha ahí lo de la campaña política, acá me está matando. No saben lo que es. No se escucha, profe. No se escucha. Me está matando. Vivo en un tercer piso, pero debe estar acá abajo. Me está churando. Bien. Se viene el batacazo, dice. Bueno, entonces, vamos a dividir, a reproducir una célula procariota. Vamos a reproducir. Tengo la célula procariota, recuerden, la membrana, pared, puede haber una cápsula. Y la única célula... ¿Es 5? Listo. Y la única molécula de ADN circular desnudo hay en su interior. Pretendo, si la voy a reproducir, formar una célula igual a esto. Lo más difícil de copiar y darle a una célula nueva es el material genético. ¿Por qué se les ocurre que es eso? Lo más difícil. Por algo que vimos esta mañana. Porque puede mutar. Porque puede haber errores cuando lo copio. Entonces, lo más difícil, en teoría,
que la célula intenta darle la misma secuencia de nucleótidos, la misma cantidad de nucleótidos en la misma secuencia, o sea, darle la misma información genética. Pero ya vimos que eso puede fallar, que puede haber mutaciones espontáneas o mutaciones inducidas. ¿Está? Entonces, es lo más crítico. ¿Qué es lo más crítico de hacer una reproducción sexual? Lograr que al organismo nuevo le doy la cantidad correcta de ADN. Hoy me habían preguntado por la trisomía del 21, por el síndrome de Down. ¿Qué es el síndrome de Down? Cuando por un error el organismo, en vez de recibir un par de moléculas, recibe 3. En el par 21, en vez de tener el par, tiene 3. Por eso se llama trisomía. Porque alguno de los dos, o el padre o la madre, en vez de darle una molécula del ADN de la molécula 21, le da 2. Se junta 2 de un lado con 1 del otro, me da 3. Y ahí se arman los despelotes. Entonces, por eso digo, lo más complicado es que cuando yo intento hacer células nuevas, me tengo que asegurar de darle la información correcta, la cantidad de ADN correcto, la secuencia de ADN correcto. Si hay cambios, hay mutaciones, pero como vimos hoy, que haya mutaciones significa que el nuevo organismo, no hablo de humanos, hablo de todo, no vaya a servir, se vaya a morir. Por el contrario, la variante Delta se transmite para el punto de vista del virus, como dijimos, es mejor que el coronavirus original, porque se transmite más fácil. Entonces, no implica empeorar, pero sí que todos los mecanismos biológicos de generar nuevas células, al menos en procariotas, buscan que el organismo nuevo sea una copia exacta del organismo parental. Bien. Vamos a hacer una bacteria nueva, entonces. Primera cuestión, va a intervenir una sola célula, por lo tanto es una reproducción asexual. Una reproducción asexual es una reproducción en la cual tengo un solo organismo parental. No hay padre y madre, no hay macho hembra, como quieran llamar en el mundo del reino animal en especial, se llama de mil maneras. Hay un solo organismo parental. Y ese va a dar origen a un organismo nuevo, un organismo hijo. Por eso reproducción sexual, porque no intervienen dos organismos distintos. Lo primero, el batacazo me está matando. Lo primero que tengo que pensar es que lo primero que se hace es copiar, hay que hacer una copia del ADN. Así como intervenía la ARN polimerasa para hacer ARN, en estos procesos interviene algo que se llama ADN polimerasa. Es un complejo de enzimas similar que lo que hace es hacer una copia de la información genética. Pero es fácil, digamos. Parece fácil. Hago una copia del ADN y una vez que tengo las dos moléculas, como en la bacteria el ADN es casi lo central, más que en la eucariota, que hay otras organelas, y una vez que tengo la copia, se separan esas copias, una para cada extremo, y se empieza a dividir el citoplasma, que en principio ven se va agrandando. Y una vez que el citoplasma se empieza a escindirse o a dividirse, termina separándose el citoplasma y obtengo dos células hijas, en principio iguales a la célula madre o a la célula parental. ¿Ah? Entonces es bastante sencillo la división. Tengo una sola organismo parental, lo que hay que hacer básicamente es hacer una copia de su molécula de ADN, enviar una copia a cada extremo, separar el citoplasma y así obtengo las dos células hijas. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Cuestiones? En el mismo espacio donde está la original, ¿no? De donde se hace la copia y se divide, ¿ahí es donde se separan y deja de ser madre y se vuelven dos hijas? ¿Así sería? Todavía no lo vimos, pero sí. La que era parental da las dos hijas. Vos me podrás decir, pero no, una de estas dos no es la parental. No. Ahora en un ratito te lo explico por qué. Por ahora confía en mí. Pero no es que una de estas dos... La cuestión es que lo tengo más adelante. La cosa es cómo se copia el ADN.
pero no lo tengo al principio, lo tengo más en el medio. Pero por ahora Está bien. sí te respondo esto. Ninguna de estas dos es esta que está acá. Ok. ¿Ah? ¿Y la que estaba? ¿La original de donde copiaron? La original va a ir a parar una parte a cada lado de esta, en cada una de estas. Eso es lo que te puedo decir para no complicártelo técnicamente todavía. Dale. ¿Ah? Sí, Pero la profe. célula esta, no, así como está acá, no existe más. Pero una parte de ella está acá y otra parte de ella está acá. Ahí va. Tiene que ver con cómo se copia el ADN, que ahora lo vemos en un ratito. Se copia de una manera tan particular donde... Ahí cuando... No, pero no es en la eucariota, ¿no? Que va mitad para un lado y mitad para el otro. Claro, pero acá también es igual, porque el ADN se copia igual en todos lados. Ah, listo. ¿Ah? Sí. Que una hebra, una cadena de nucleótidos va para un lado y la otra cadena va para el otro. Pero como lo tengo más adelante, no meto esa complicación. Pero sí que hay dos células hijas que derivan de esta y que, pero que ya están como tal, no existe más. ¿Mm? Bien, ¿alguna otra duda, cuestión? No, profe. Bueno, faroles. Vamos a eucariotas. Primera cosa que ya vimos, que tenemos siempre cromosomas de a pares, 12, 48, 60, ¿sí? 48, 26, 22, acá tienen distintas especies, distinta cantidad, pero siempre pares. Siempre pares porque mamá me da uno, papá me da el otro. Todo lo tengo apareado, si no viene apareado empiezan los problemas. Las complicaciones. En general, un feto que recibe el número inadecuado de moléculas de ADN es inviable. Algunos casos, como la trisomía del 21, sí, pero son casos muy puntuales. Bien. Entonces, vamos a ver. Hablamos de que en la eucariota teníamos dos tipos de reproducciones, la mitosis y la meiosis. Vamos a ir yendo hacia eso, viendo algunas cosas primero. Lo importante es que lo que dije, cada especie tiene en su célula eucariota un número característico de moléculas de ADN. ¿Está? Como verán acá en el texto, a veces se usa ADN, cromosoma, cromatina, esto como medio indistinto, y a veces esto puede ser en realidad un lío si no lo aclaramos bien. Así que también vamos a ir aclarando este panorama. Bien. Para poder dividirse, primera gran diferencia con las procariotas. Para poder dividirse, las células eucariotas pasan por un proceso que se llama ciclo celular. Ciclo celular. Es un proceso cíclico, quiere decir que empieza, transcurre una serie de pasos y vuelve a empezar, es cíclico, ¿no? Ciclo cerrado. Que se compone de dos grandes periodos. La interfase, donde la célula crece pero no se divide, que después tiene unas etapas adentro que ahora las vamos a ver, y la división celular en sí, que es el momento en que la célula se divide. O sea, toda célula de nuestro cuerpo transcurre siempre, está atravesando alguna etapa de su ciclo celular. ¿Sí? Aunque algunas no se dividen, pero bueno, no vamos a hacer ahora esas excepciones para no complicarnos. Toda célula va atravesando etapas del ciclo celular. Básicamente hay dos grandes etapas. La interfase, que es la parte donde crece pero no se divide, crece y además se prepara para dividirse, y después la división celular en sí, que es cuando la célula finalmente se logra dividir. Si lo vemos en algún dibujo, si vemos un dibujo, lo que digo es esto, un ciclo celular es una serie de pasos cíclicos cerrados, que empiezan, supónganse que podemos empezar acá, cuando termina la división celular, y todo esto que está acá es la interfase. Fíjense, a una célula le lleva más tiempo la interfase que la división celular. Si una célula está básicamente todo el tiempo en interfase y un pequeño
un pequeño lapso en división celular. La interfase se divide en tres, la etapa de interfase se divide en tres momentos. Adiós. En tres momentos. La fase G1, la célula se duplica, aumenta mucho de tamaño, sintetiza las organelas nuevas porque viene de la división celular y sintetiza otras moléculas que va a necesitar. Después viene la fase S, un periodo muy importante. La fase S significa S de síntesis y lo que se va a sintetizar en ese momento es el ADN. La fase S es la fase donde se va a duplicar el ADN. ¿Se acuerdan que dijimos que tenemos que hacer una copia del ADN? Bueno, ¿cuándo se hace la copia? En esta etapa. Y finalmente la fase G2. Esta es la fase G1. La fase G2, donde se arman o se preparan todas las estructuras que va a necesitar la célula para dividirse. Y finalmente la división celular. En este caso una mitosis. Donde finalmente la célula se divide en dos. Ahora vamos a ver en cuánto. La célula se divide para dar nuevas células descendientes. Entonces, esto es un resumen del ciclo celular. ¿Ah? El ciclo celular arranca en una fase G1, es la interfase la mayor parte del tiempo, que arranca en una fase G1 de crecimiento, una fase S de duplicación del ADN, una fase G2 de preparación para la división y una etapa de división celular, donde más que nada está la mitosis en sí, que es la división del material genético, y la citocinesis después, que es la división del citoplasma. ¿Dudas? ¿Cuestiones? Por ahora no, profe. Por ahora no, ¿seguro? Por ahora nada. Tienen que saber, fíjense en el manual, en todo el material que tengan, recordar muy bien qué pasa en cada una de estas etapas. ¿Está? Suele ser pregunta habitual. Cosas de qué pasan ahí adentro, qué pasa acá, verdaderos y falsos, confundiendo lo que pasa acá con lo que pasa acá, es habitualísimo. Así que atento ahí a estudiar bien qué dice el manual que pasa en cada una de estas etapas. Igual que después vamos a ver las etapas de la división celular, yo no la voy a dar con el detalle que está en el manual, así que profundicen, porque siempre se les puede preguntar. Bien. Ya hablamos de células diploides y haploides. El ser humano tiene... tenemos gente atrasada en el baile. El ser humano, ya hablamos de las células somáticas, 46 cromosomas, de células diploides 2N igual a 46, células sexuales, 2 óvulos y espermatozoides, 23 cromosomas, un haploide, N igual a 23. Un cromosoma de cada uno. ¿Está? Este es nuestro núcleo. Vamos a ver ahora cómo ocurre un poco algunas cosas más. Este es el núcleo. ¿No? Esto de la N, ¿cómo se llamaba? El punto oscuro, N, redondo. Nucleolo. Nucleolo. ¿Qué se sintetizaba ahí? Lo vimos esta mañana. El ADN. El ARN. ¿Cuál ARN? Básicamente el ARN ribosómico, ¿se acuerdan? El mensajero. No, en los nucleolos, ARN el ARN ribosómico. El ARN que va a constituir los ribosomas. ¿Está? Y después me hablan de esto, heterocromatina o eucromatina. Hablan de cromatina en el núcleo. ¿Por qué me hablan de cromatina? Y acá es donde quiero profundizar cosas que expliqué hace un rato, ¿no? ¿Por qué hablan de cromatinas y cromosomas? ¿Es lo mismo cromatina, cromosoma que ADN? ¿Qué dicen ustedes? No, no es lo mismo. No. Uno No, está unido a proteínas o no. Bien. Vamos a ver. Depende del estado en que estén, o sea, en la parte de... Sí. ¿El estado qué? ¿Cómo? Depende del estado que esté, me dijiste. ¿El estado de qué? Pregunto yo. No, me refería a que dependiendo en el proceso en el cual esté pasando la célula, se va a llamar cromatismo o cromosoma. Bien, ok. Depende del momento del ciclo celular, me dice en el chat. Está bien, perfecto. Pero ahora vamos a ver, en realidad, sí, en un momento está en cromatina, en otro momento en cromosoma.
pero lo que vamos a tratar de entender es por qué en un momento es cromatina y por qué en un momento es cromosoma, qué es lo que cambia, a qué se debe. Lo primero que deben recordar es que cuando hablamos de cromatina y cromosoma no hablamos de ADN. ¿Hablamos de qué? Esto ya lo dije hace un ratito. ¿Material genético? No, es lo mismo. Cromatina era el ADN unido a proteínas. Ahí va, Creo que era el ADN solo, ¿no? claro. Cuando hablamos de cromatina o cromosoma no estamos hablando de ADN. Porque hablamos de cromatina o cromosoma estamos hablando de ADN más proteína. Si yo digo que acá está el ADN nada más, me estoy olvidando que acá están las proteínas. A esta asociación íntima, porque dije que siempre están unidos, que el ADN nunca está desnudo, entre ADN y proteína la llamo cromatina o cromosoma dependiendo en qué etapa del ciclo celular esté. Me adelanto si quieren, pero en realidad durante toda la interfase la suelo llamar cromatina y en la división lo llamo cromosoma. Vamos a ver ahora entender por qué. ¿Cuál es la diferencia entre ser cromatina o ser cromosoma? Bien. Recordemos. A ver, esta voy a mostrar, mejor. Esta era la molécula de ADN, ¿se acuerdan? ¿Sí? La doble hélice. En nuestro caso tenemos 46 moléculas de ADN. Pero hay un problema serio. Serio, serio, serio. Una molécula de ADN tiene más o menos 100.000 veces, el largo de una molécula de ADN es 100.000 veces más largo, más grande, que el diámetro, que el tamaño del núcleo. Y encima tenemos 46, o sea, tenemos 46 cromosomas que tienen 100.000 veces el tamaño del largo tienen 100.000 veces, su largo es 100.000 veces más grande que el diámetro del núcleo. ¿Qué problema tenemos ahí? Esa parte, ¿verdad? Donde se condensa para... Se compacta, ¿no? Claro, Pero lo que pasa por la proteína es que la el problema proteína es que no entra. compactarse. Claro, el problema es que no entra, digamos así, nomás. Pero aparte hay otro problema. Sí, yo la puedo hacer un bollito y meter adentro, pero el problema es que por un montón de procesos, como por ejemplo copiarlo para hacer ARN mensajero, que ya lo vimos, yo necesito que esa molécula esté más o menos ordenada, no que sea una... No creo que usted conozca la palabra. En mi época, cuando remontábamos barrilete, se nos hacía un nudo, un embrollo ahí, todo el rollo de hilo, le llamábamos la galleta, porque era imposible desarmar. Donde se condensa y se va Hay que plegando. enrollarlo. Claro, hay que enrollarlo Se enrolla. ordenadamente, pero ordenadamente, porque, digamos, tiene que quedar funcional. Ahí es donde las procariotas no tienen este problema, porque tienen una sola molécula circular que entra tranquila. Entonces, pero el ADN hay que enrollarlo, y para enrollarlo lo vamos envolviendo a proteínas. Por eso siempre, siempre en eucariotas está unido a proteínas, porque si no se une a las proteínas, no entra en el núcleo o entra pero todo mezclado, todo enrollados uno con el otro. Para que entre ordenadamente, se lo enrolla a proteínas. Y entonces, ¿ven? Como acá, empieza a mostrar, ¿no? Estas son las proteínas histonas que se llaman. Y una vez que enrollo ahí, sigo enrollando. Fíjense, se enrolla y se enrolla sobre el enrollamiento, ¿no? Y se va super enrollando, se dice, la molécula. ¿Cuál es el objetivo? Que una molécula que era muy larga termine como en un cromosoma, que es una molécula compacta, chiquitita, ¿tá? Manejable. ¿Tá? Es por esta razón que el ADN nunca va a estar desnudo en eucariota, porque si estuviera desnudo no entraría dentro del núcleo. ¿Tá? Se necesita sí o sí que el ADN esté enrollado en estas proteínas. Entonces, les muestro el dibujo anterior. Esta es la molécula, la doble hélice, la vamos enrollando y esto se va super enrollando hasta obtener una molécula compacta. Bien, ¿cuál es la diferencia entre cromatina y cromosoma entonces? ¿Cuál es la diferencia entre cromatina y cromosoma? El grado de compactación que tiene. Ahí va. ¿Tá? El cromosoma, que es esto que está acá,
es la molécula de ADN cuando está lo más compacta posible, o sea, en su menor tamaño. Cuando más chiquitita está, más apretada que eso no lo puedo hacer. Cuando esa molécula está menos compacta, pero está compactada igual, porque algo de compactación tiene que tener, porque si no, no entra. Supónganse, acá está el cromosoma, pero cuando está así como está acá, o acá, ¿sí? Llegar al cromosoma, es la cromatina. O sea, repasemos. Molécula de ADN desnudo. Le agrego proteínas para achicarla. La empiezo a compactar. Todo esto que está acá es cromatina, perdón, que a veces se llama eucromatina, heterocromatina, que tiene que ver también con cuán compactada está, ¿no? Cuanto más me voy para la izquierda, más compactado está esto, más chiquito. Hasta que llego a finalmente armar una sola molécula, chiquitita, y esto es lo que se llama cromosoma. Fíjense, ADN, cromatina, cromosoma. ¿Se entiende? Sí, sí, se Entiende, entiende. pero entiende. Sí, sí. Dudas, piensen de nuevo. A ver si aparece algo y me preguntan. Voy a ir pasito a pasito y lo dije, tenemos tiempo, no me voy a apurar. O sea, la diferencia entre cromatina y cromosoma es el grado de compactación. Exactamente. En ambos casos está compactado, porque el ADN sin compactar es cuando está desnudo. Cuando ya está unido a proteínas, ya se empieza a compactar. Ahora, hay un grado intermedio de compactación, que es el de cromatina, y cuando más lo compacto, que me queda esta sola molécula, es en cromosoma. Si volvemos al ciclo, durante toda la interfase, el ADN está en cromatina, y solo en la división celular, aparecen los cromosomas. ADN, cromatina y cromosoma vendrían a ser físicamente cosas similares. El ADN es una molécula desnuda, cuando le agrego proteínas se empieza a compactar, es cromatina, y cuando la compacto del todo, lo más que puedo, es un cromosoma. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Sí, se entiende. Acá hay otro dibujo, ¿ven? ADN. Esto es la fibra de cromatina, ¿ven? El ADN, que es las liñitas azules, enrollándose alrededor de proteínas. Todo esto, así vemos el núcleo en la interfaz, se llama fibras de cromatina. Y cuando se termina de compactar, que me queda esta molécula que está acá, ¿sí? ¿Ves? El ADN está ahí en el medio, pero compactado, lo llamo cromosoma. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Dale. La proteína en la que se enrolla el ADN es esa histona que aparecía en el dibujo anterior. Algunas se llaman histonas. Hay proteínas histonas y hay otras proteínas que también participan que no son histonas, que reciben el nombre de no histonas. Se fueron reoriginadas. Ok. Se la rejugaron. Tenemos histonas y no histonas. Quizás hoy, no sé, no estoy súper ayornado, pero hasta hace poco era así. No importa. Lo importante es que está asociado a proteínas, eso es lo que necesitamos saber. Bien, resuelto el enigma de por qué cromatina y por qué cromosoma. ¿Vamos? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Dale. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿O no? ¿Se arrepintió? Bien. Yo les voy a plantear una pregunta, pero no para que me la contesten, simplemente para que sepan la duda de la que partimos. Yo tengo esta molécula. Dijimos que tenemos 46 moléculas así, de distinto largo, no importa, pero son así, lineales. ¿No? Pero cuando veo el cromosoma tiene 4 bracitos, se llaman brazos. 4 brazos. Profe, Sí. o sea, esa molécula de ADN es la que va a estar dentro de la célula. ¿Esa molécula a cuál te refieres? Toda esta.
Nancy, perdón, pero parecía que estaba Jason, que era uno de una película de terror, con la sierra. Bueno, no sé quién era, si no me pregunta de nuevo. Una carrera de moto. Sí, parecía que era una carrera de moto. Las moléculas que son estas, creo que con esto puedo contestar la pregunta, están adentro del núcleo, ¿está? No solo dentro de la célula, sino adentro del núcleo. Y ahí están, enrolladas así. Acá les muestro una imagen. Cada una de estas cajitas es una célula de cebolla, de catáfila de cebolla. ¿Sí? Fíjense, todas estas que están así, se ve como un grisecito, están en interfase. ¿Qué es esto? Este es el nucleolo. ¿Y esto qué es? ¿Cromatina o cromosoma? Cromatina. Cromatina. Ahí adentro está Cromatina. un número par de moléculas, no sé cuántas, porque no me acuerdo la cebolla cuánta tiene, pero en estado de cromatina, no las logro individualizar, están ahí adentro. Ahora, todo el resto, esta y esta, que vemos estos manchitas negras más oscuras, son los cromosomas. Quiere decir que esas células, ¿qué están haciendo? División. Están dividiendo. Una división. Tengo todas en interfaz y tengo 3, 7 en división. Y estas que están ahí como empezando, más que empezando, están terminando. Fíjense que hay 2 nucleoles, pero no importa. ¿Ah? Entonces, las dos posibilidades. Todo ocurre adentro del núcleo. O lo tengo así el núcleo en estado de cromosoma, o lo tengo así en estado de cromatina. ¿Estamos? Sí, O sea que profe. ahí Sí, sí. 23 pares. En nuestro caso, 23 pares. En nuestro caso, no es este. Acá había Cada nucleolo. 10 pares. Sí, en nuestro caso, 23 pares. Bien. La cuestión es cómo se copia el ADN. Acá también necesitaría el pizarrón. No las pizarras eléctricas estas que hay, pues no me gusta. Pero necesitaría el pizarrón. Recordemos que lo que vamos a resolver es por qué tiene 4 brazos la molécula, el cromosoma. Eso es lo que vamos a intentar resolver ahora. ¿Por qué cuando veo la molécula ADN veo 4 brazos? ¿Qué son esos 4 brazos? ¿Por qué? Si yo dije que la molécula era lineal, y resulta que cuando se la muestro, y nadie me preguntó, veo 4 brazos. No sé ustedes, pero a mí me parece que hay algo que no cuadra. Y puede Bien. ser porque las cuatro bases de ribonucleoide. No. Ahora vamos. Para entender por qué el cromosoma tiene 4 brazos, recordemos que el cromosoma yo lo veo acá. Empieza el ciclo acá. Y cuando llega la división aparecen los cromosomas. Cuando aparece el cromosoma, la célula, ¿por qué fase pasó primero? Antes, la fase S de síntesis, que dije que era la fase de donde se copiaba el ADN. ¿Se entiende? Claro, se copia. Es la copia, por eso tiene 2. ¿Se copia y va a ser el cromosoma hermano? Ahora vemos, anda por ahí, pero no. ¿Y no sería la fase G1 en realidad? ¿Por qué la fase S primero? La fase S es la donde se duplica el ADN. Yo acá hago una copia del ADN. ¿Tá? Cuando llego a ver el cromosoma, esa molécula ADN ya fue copiada. La pregunta es, ¿dónde fue a parar la copia del ADN? Y eso es lo que vamos a tratar de entender ahora. ¿Tá? Esa es la pregunta. Pues yo acá digo que tengo una sola molécula, fíjense. Pero después me aparecen 4 brazos unidos acá por una estructura que no sé cómo se llama. La pregunta es ¿por qué está así? Ahora lo vamos a ver. Bien. Primera pregunta. En la fase S se copia el ADN, se replica, dice. ¿Cómo se copia? Recuerden que el ADN era la doble hélice. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la burbuja de transcripción? Sí, sí. El ADN se abría para que pueda ser copiado una de las hebras nada más. ¿Se acuerdan de eso? Sí. La molde de 3', 5'. Bien. Sí, sí. Acá pasa algo distinto. Para copiar el ADN también toca hacer una burbuja, pero en vez de ser una burbuja de transcripción,
Se llama burbuja de replicación, porque es para hacer una réplica del material genético. ¿Sí? Cuando se abre la burbuja, se va a copiar, pero en vez de, a diferencia de la ARN polimerasa que copiaba una sola de las hebras, acá se necesitan copiar las dos, porque yo necesito armar ADN, no me sirve armar un ARN solo, una hebra sola, necesito armar las dos. ¿Me siguen o no hasta ahí? Sí. Se arman las dos al mismo Se tiempo. se abre y se van copiando las dos. La ADN polimerasa también trabaja en el sentido 3', 5'. Esto es información extra que le doy, así que va a ir copiando una hebra de corrido y la otra, como está en sentido contrario, va a ir copiando a pedacitos y lo va a ir uniendo. Pero no importa eso, yo se los dejo como una anécdota casi. Lo importante es que se abre y voy a ir haciendo copias. Entonces tengo en azul las hebras viejas. ¿Me siguen? Y en rojo las nuevas que voy generando. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. Molécula, la abro y le hago copias. La pregunta que los investigadores se hacían allá por principio del siglo XX y no se resolvió hasta mitad del siglo XX, en 1953, Watson y Crick, de manera vil y escandalosa, porque es robando la información a Rosalind Franklin, que era la investigadora que había hecho todos los estudios. Ellos dos ganaron el Nobel y a ella no, y nunca dejaron que se lo den. Es una historia bastante interesante. Presentan la estructura del ADN, y a partir de ahí se resolvió esto que vemos ahora, cómo lo copio. Bien, se abre y yo empiezo a hacer una copia de cada hebra, pero entonces me quedan las dos hebras viejas en azul y las dos hebras nuevas en rojo. La pregunta es cómo se armaba la molécula nueva, la copia. ¿Cuál sería el pensamiento más fácil? Si tengo dos viejas y dos nuevas, ¿cómo armo la molécula nueva? Copio cada una. Y Dando después, una vieja y una nueva. No, el pensamiento más fácil era y fue pensar que yo tenía las dos hebras viejas, las uso de molde, hago dos hebras nuevas y la molécula nueva está hecha con las dos hebras nuevas. A eso se llamó hipótesis conservativa. Yo tenía las dos hebras azules viejas, hago una copia de cada una y la molécula nueva es enteramente nueva. ¿Sí? Bueno, eso no es lo que pasa. En algún momento se pensó que lo que se hacía era copiar pedacitos, que todo era mezclado, tampoco. ¿Cuál es la hipótesis que finalmente quedó? La hipótesis semiconservativa, que dice que se hace una copia de cada una de las hebras y que las moléculas nuevas, o sea, si yo tenía una molécula y ahora hice una copia, tengo dos moléculas. Que cada una de esas dos moléculas tiene una cadena de nucleótidos vieja y una cadena de nucleótidos nueva. ¿Lo ven acá? sí se ve, profe. Se llama hipótesis semiconservativa. Lo que dice es que se abre, se empieza a copiar esta, se empieza a copiar esta y ya quedan separados. Acá esta queda como una de las moléculas y esta como la copia de esa molécula. ¿Sí? Se llama semiconservativa. Esto también es importante que lo entiendan. Que la molécula nueva no es enteramente nueva. Es mitad nueva, mitad vieja. Tiene una cadena de nucleótidos de la molécula original y una cadena de nucleótidos nueva. Así obtengo dos moléculas nuevas de ADN. De manera semiconservativa. ¿Queda claro? Sí queda claro, profe. La clave es entender esto. Sí. Yo abro la molécula, voy copiando cada una de las dos cadenas y esto ya queda separado, no se vuelven a disociar y las nuevas por un lado, las viejas por el otro. Entonces queda una vieja con una nueva de cada lado. Se llama semiconservativa. Ahora, ¿qué es un cromosoma? Vamos a entender qué es un cromosoma, o sea, esto. ¿Qué es esto que vemos cuando aparece la división? Primero que nada, recuerden esto. El cromosoma, cuando empieza la división, es una molécula de ADN duplicada, porque pasó por la síntesis, por lo tanto pasó por este proceso. Es una molécula de ADN duplicada, donde
ya no es una sola, sino que son dos. La clave, y es grande, y necesito que, aunque es la hora de la siesta, sábado, está gris, paren bien las orejas. La clave para entender qué es un cromosoma es recordar que cuando empieza la división y aparece el cromosoma, las dos copias, estas dos copias, ¿me siguen hasta ahí? Estas dos copias todavía permanecen unidas en un punto. Estas dos copias, una copia y la otra copia, permanecen unidas en un punto. Voy al otro dibujo. Esta es una molécula de ADN y esta es la otra. Esta tiene una hebra vieja, una hebra nueva, y esta tiene una hebra vieja, una hebra nueva. Pero todavía quedan unidas por un punto que se llama centrómero. ¿Está? Nombres a tener en cuenta. Centrómero, el punto por donde aún permanecen unidas, los brazos y los telómeros, que son los extremos. ¿Está? ¿Se entiende esta idea? Sí, se entiende, profe. Sí, sí se entiende. Son estas dos moléculas, pero que aún acá en el medio están unidas por algo que se llama centrómero. Entonces, ¿cuántas moléculas de ADN tengo acá? Dos. Dos. No tengo una, tengo dos. Es una molécula duplicada todavía. ¿Está? A cada una de las moléculas, esta o esta, se las llama cromátidas. Y como estas moléculas, las dos son copia de una original, se las llama cromátidas hermanas porque son exactamente iguales una de la otra. Porque son copias semiconservativas de una molécula anterior. ¿Sí? Entonces, este concepto también es fundamental. En un cromosoma tengo dos moléculas de ADN que provienen de la copia de una original, unidas por un centrómero. En cada una de estas moléculas, que las llamamos cromátide, hay una cadena de nucleótidos o hebra original y una hebra nueva. Y como son iguales, porque son copias de la molécula original, espérenme aquí. Como son copias de la molécula original, las llamo cromátides hermanas. Bueno, las hermanas no necesitan ser iguales, pero en este caso sí lo son. ¿Está? Entonces, cuando yo veo un cromosoma y me lo muestran así, con 4 brazos unidos en un centrómero, me está mostrando una molécula de ADN. Acá la ven, está esquemático, esto no es así porque está todo enrollado, ¿no? Esta es una molécula de ADN y esta es la otra. Cada una es una cromátide, son cromátides hermanas que son copia de una molécula original que había antes. Cada cromosoma es eso, ¿sí? ¿Comprendido o no? Sí, profesor. Sí. O sea que en un cromosoma tengo dos moléculas de ADN que son cromátidas hermanas, ¿no? Cada una. En un cromosoma, al inicio de la división, ojo que hay que agregarle esa frasecita final. En un cromosoma, al inicio de la división, veo con 4 brazos, porque a veces al final de la división el cromosoma ya no tiene 4 brazos, ahora lo vamos a ver después. Al inicio de la división, cuando veo el cromosoma así, con 4 brazos, ese cromosoma tiene 2 moléculas de ADN, que las llamamos cromátidas hermanas, unidas por el centro. Ok. ¿Está? Cada una de estas cromátides hermanas se originó semiconservativamente de una molécula de ADN original. ¿Sí? Claro, que después en los procesos subsiguientes se va a dividir y va a ir cada una en las células hijas. Exacto. Y acá, ahora vamos a ver otro concepto, es muy importante que tengan el concepto de cromatida hermana y el concepto que vamos a ver ahora, que es el de cromosomas homólogos. Porque la clave para entender qué pasa en las divisiones es saber que hay momentos que lo que se separan son las cromátidas hermanas y hay momentos que lo que se separan son los cromosomas homólogos. Pero para eso tengo que tener esas dos ideas bien claras, por eso me gusta darle tiempo a estas cosas. Cromosomas homólogos. Volvemos para atrás, yo vengo hoy como loco.
Recuerden que teníamos moléculas diapares, ¿está? Que una me la dio papá y la otra me la dio mamá. Bien. Recuerden que yo veo este cromosoma al principio de la división que tiene cromátides hermanas que dije que son iguales, que son copias semiconservativas de la misma molécula de ADN, o sea que entre ellas deberían ser iguales. Y no ocurrió ningún fallo. Pero dijimos que de cada molécula tengo un par, quiere decir que así como tengo este cromosoma, tengo el par, o sea, el que me dio mi papá y el que me dio mi mamá. Se llaman cromosomas homólogos. Y hago una pregunta. ¿Será las cromátides hermanas son iguales entre sí? Significa que tienen, ¿qué significa que dos moléculas de ADN sean iguales? Significa que tienen la misma secuencia de nucleótidos. Eso es ser igual. No es la forma, no es el tamaño, sino que la secuencia de nucleótidos es la misma. ¿Los cromosomas homólogos serán iguales? ¿Qué dicen? No. No, no son iguales. No No. son iguales, porque uno me dio mi papá y el otro me la dio mi mamá. ¿Por qué se llaman homólogos? Que homólogos suena a ser igual. Igual forma, igual tamaño. Más que eso, son homólogos porque tienen los mismos genes, o sea, tienen la información genética para los mismos rasgos. Codificar lo mismo. Acá está el gen de la insulina, acá está el gen del color de ojo, acá está el gen de, no sé, la forma de la oreja, y acá este tiene los mismos genes. O sea, tiene información para codificar los mismos genes, los mismos rasgos. Pero la información no puede no ser la misma. Puede ser que acá tenga para el color de ojo celeste y acá para el color de ojo negro, acá para una, no sé, una oreja más lobulada y otra una oreja más recta. ¿Sí? Porque mi papá y mi mamá no necesariamente me dan la misma información. Sí, para la insulina deberían darme los dos la misma. Pero en general hablamos de que poseen los mismos genes, pero eso no significa que tengan la misma secuencia de ADN. Por lo tanto, los cromosomas homólogos son los pares homólogos, son aquellos cromosomas que tienen información para los mismos genes, pero no necesariamente la misma. Entonces, cromátides hermanas son iguales entre sí. Cromosomas homólogos no son iguales entre sí, solo poseen el mismo tipo de información para los mismos tipos de genes. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Cuántas moléculas de ADN hay ahí, en esa imagen? 4. Estas preguntas de examen. 4. 4. Estas son preguntas de examen, ¿eh? Al final de la fase tal, ¿cuántas moléculas componen? Estas son preguntas de examen, así nomás. Hay 4. 1, 2, 3, 4. ¿Son iguales entre sí? Estas dos sí, porque son cromátides hermanos. Estas dos también, porque son cromátides hermanas. Pero estas y estas no necesariamente son iguales. ¿Se entiende? Sí, señor. Se entiende. Buenísimo. Bien. Entonces, de esto ya hemos hablado. Ya no hace falta, ¿no? Que tenemos las dos cadenas de nucleótidos, todo el ADN ya hemos hablado. Bien. ¿Cómo están? ¿Se bancan un cachito más? ¿Vemos mitosis o fundieron bien? No, mitosis, por favor. ¿Sí? Sí, venimos bien. Bueno. Sí, mitosis porque meiosis es larga y densa. No. Sí. Como yo te la explique, es 5 minutos. Agua puesta. En 5 minutos explico mitosis la semana que viene y la van a entender. Vamos, compañero. Si me dan bola, me van a entender. La clave, y vuelvo a ¿por dónde pasa la clave? Para entender divisiones celulares. Por recordar, ¿qué son cromátides hermanas? ¿Qué son cromosomas homólogos? Porque en una división, lo que se va a dividir son las cromátides hermanas, van a ir una para cada lado. Y en otro tipo de división, lo primero que va a pasar es que los cromosomas homólogos se van a separar. Si ustedes me entienden eso, división celular es una pavada. Lo que no hay que confundirse es qué es lo que voy a repartir. ¿Ah? No hay que errar con el delivery. Esa es la cuestión. Bien, mitosis. Ya hablamos. Hablamos que vamos a hacer una mitosis. Hablamos de que una célula, un ciclo celular de mitosis, tiene la interfase como su parte mayor, fase G1, fase S, fase G2
Y entramos en la mitosis. ¿Me debo acordar los nombres de la fase? Sí, me los debo acordar y me debo acordar claramente qué ocurre en cada una de ellas. No les puedo dar otra respuesta. Si quieren que les diga, no, no hace falta, pero fase, sí, hace falta. La mitosis ocurre en una secuencia de fases, ¿sí? Se llaman profase, metafase, anafase, telofase y después la citocinesis, que es dividir el citoplasma. Una cosa que recordamos es que cuando va a empezar la profase, al final de la interfase, el ADN está en forma de cromosomas. Porque recordemos que durante la división, el ADN está en forma de cromosomas. Entonces, fases: profase, metafase, anafase, telofase. Y después la citocinesis. Cosas generales que deben recordar. En la mitosis parto de una célula diploide y obtengo 2 células diploides. ¿Vamos? Eso también se lo tienen que acordar. Parto de una célula diploide, obtengo 2 células diploides. ¿Está? Bien. Vamos a ver cómo ocurre esto. Bien. Tenemos la interfase, que acá está como cortito, pero es el periodo más largo de todos. Esperen que me quede sin música. Yo sin música, sin mate no doy clase. En el aula no puedo música, pero mate sí. Bien. Interfase, recuerden que era el periodo más largo, acá está como un pedacito, pero es todo este periodo. Y el ADN, fíjense, está en estado de cromatina. Aunque al final de la interfase esa cromatina fue copiada. Tengo la copia semiconservativa. Tengo la copia semiconservativa del ADN. La otra organela importante en la división son los centríolos. Los centríolos son esa especie de barrilitos, lo vieron en la unidad de célula, esa especie de barrilitos hechos de microtúbulos, tenemos un par de microtúbulos, pero como vamos a necesitar hacer copia también, cuando termina la interfase tenemos 2 pares de centríolos. Siempre están uno perpendicular al otro, pero son estos cilindritos que están acá, que tienen un papel muy importante. ¿Para qué importan los centríolos? Vamos a ver eso. En la profase, ¿qué va a ocurrir? Primero, los centríolos se empiezan a separar, los pares, y van a ir uno a cada lado, a cada extremo. Y van a sintetizar estas, se llaman fibras, que son de proteínas, estos hilitos que ven acá, que se llama uso mitótico. Ojo que es uso con H. ¿Está? Uso mitótico. ¿Qué función va a tener el uso mitótico? Son las autopistas, las calles por donde se van a mover los cromosomas. Para que todo sea ordenado, ¿se acuerdan que si se desordena, si mandamos más cromosomas de lo que debemos, tenemos la trisomía de 21, tenemos esto, tenemos aquello. Tenemos problemas, digamos. Entonces necesitamos que todo sea ordenado. Para eso la célula construye una especie de calles de circulación que es el uso mitótico. Son fibras donde los centrómeros, ¿se acuerdan? Los centrómeros del cromosoma se va a montar en eso y va a ir caminando por arriba de eso para que todo se separe ordenadamente. ¿Qué otra cosa va a pasar? Recuerden que necesitamos. La cromatina no nos sirve para repartirla porque todavía no está todo condensada. Van a aparecer los cromosomas. Los cromosomas con 4 brazos, porque ya salí de la fase de duplicación, así que veo que ya los cromosomas están duplicados, pero todavía están unidos entre sí, tengo los cromosomas con 4 brazos. ¿Qué otra cosa me va a molestar para poder repartir el ADN? La membrana nuclear. Yo necesito armar células nuevas, no puedo repartir en 2, si la membrana nuclear está ahí en el medio todavía. Así que, al final de la profase, tengo los centríolos en cada extremo, el uso mitótico, la membrana nuclear desapareció, y los cromosomas ya están bien marcados, ¿ven? Con los 4 brazos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene esa célula? Empiezo con pregunta de parcial. 8. 4. ¿Cuántos 8. pares de cromosomas? ¿Cuántos pares de cromosomas tiene? 4. Pares. Acá están duplicados, pero la pregunta básica es ¿cuántos pares? 4. Uno acá, 2 pares. Un par acá
y otro por acá. Son 4 moléculas. Lo que pasa es que están duplicadas. Vamos por partes. Están duplicadas, pero si voy a ver los números N y 2N, que eso se mide con la célula, no con la molécula duplicada, tengo 2N igual a 4, porque tengo 2 pares, N igual a 2. ¿Sí? Ojo con eso. Ahora, ¿cuántas moléculas en este estado tengo? Tengo 8. ¿Tá? Porque cada una está duplicada. Pero si yo me piden ver si es diploide o haploide, no tengo que tener en cuenta este estado duplicado, simplemente la cantidad de moléculas individuales. Profe, me quedé en la esquina. ¿Qué pasó? No entiendo. Dije 1, 2, 3, 4 pares. ¿Por qué 2 y no 4? No entiendo. Mira, 4 pares son 8 moléculas, pero yo no estoy midiendo. Cuando te preguntan si una célula es haploide o diploide y cuánto es el número 2N o N, no tenés que pensarlas como moléculas duplicadas. Las tenés que pensar como moléculas sencillas todavía. ¿Ah? Entonces, Sí. el 2N, que era el número total de molécula de N, es igual a 4. Tengo 1, 2, 3, 4. Que en este momento estén duplicados es un dato aparte. Pero vos no tenés que pensarlo cuando te pregunten esto como estado duplicado. Tengo 1, 2, 3, 4. Estas dos son igualitas, forman un par. Estas dos son igualitas, forman otro par. Tengo 2 pares, el par cortito y el par largo. El número 2N es igual a 4, porque tengo 4 moléculas en total. Y el número N es 2, porque tengo una cortita y una larga. Que ahora, porque estoy en división, tenga el doble de moléculas es otra historia que te la puede complicar. Pero vos pensala sin la duplicación. ¿Se entiende? O sea que lo tengo que pensar sin la duplicación. Sí. Para cuando te pregunten 2N o N, sí. ¿Hace? Sí. ¿Qué pasó? Se cortó. No, digo que en esta fase la tengo que pensar como que no están duplicadas. Claro. Sí. Si te mostraran este dibujo así y te dicen, decime el número 2N y el número N, no tenés que pensar que están duplicados. Pensalos como que es una sola. ¿Está? Ok. Lo que pasa es que vos ya sabés, porque lo vimos, que están duplicadas, que hay una molécula copiada. Pero bueno, lo tenés que pensar sin eso. Ojo al piojo. ¿Está? Les pueden preguntar cuántas moléculas hay, les pueden preguntar cuántas cromátides hay, cuántos pares de moléculas hay. Les pueden hacer preguntas de ese tipo. Sepan cuándo hay que contar duplicado, cuándo hay que contar sin duplicar. Ojo que se pregunta ese tipo de cosas. ¿No? Acá tengo 8 cromátides, por ejemplo. ¿Sí? Total, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depende de lo que me pregunten en la respuesta. Bien. Profase, centriolos, uso mitótico, cromosomas y la membrana nuclear desaparecida. ¿Listo? Termino la profase. ¿Qué sigue? La metafase. Meta significa medio. Y significa que los cromosomas se van a poner en el medio, en el plano ecuatorial, dicen técnicamente, de la célula. Fíjense, en la mitosis, todos los cromosomas se agrupan en una línea en el medio, ¿ven? Uno, otro, no importa el orden, ¿eh? Pueden estar los homólogos uno al lado del otro o no, no importa. Fíjense, acá tengo 1, 2, 3, 4. Los 4 cromosomas que están duplicados se ponen en el plano ecuatorial y eso se llama metafase. La siguiente fase es la anafase y esto se lo anotan en un cartel y le ponen resaltador. En las anafases de la mitosis o de la meiosis son las fases donde se separa o se divide el ADN. Son las etapas de repartir el material duplicado. ¿Estamos? Anótense. Ahí las hermanas se separan, ¿no? Ahora voy. ¿Está? Entonces, en las anafases siempre lo que ocurre es que se reparte el material genético, se divide para un lado y para el otro. La clave es recordar en la anafase de mitosis, en la anafase 1 de meiosis o en la anafase 2 de meiosis, ¿qué es lo que se reparte? Si ustedes me dan bola en esto, les puedo asegurar en serio que esto es fácil. En la anafase de mitosis, yo tengo acá el cromosoma duplicado unido por el centrómero. ¿Qué es lo que se reparte? Las cromátides hermanas se separan. Esa molécula de A4 brazos
esta molécula de 4 brazos que estaba unida acá, esto se rompe. Y va una cromátide hermana para cada lado. A ver si están atentos. ¿Cuántas moléculas de ADN están yendo para el lado superior? 2. 4. 4. 4. 8. 4. Para arriba. ¿Cuántas están yendo para arriba? 4. 4. ¿Cuántas están yendo para abajo? 4. 4. 4. 4. Y mi célula tenía 4. Era 2n igual a 4. Quiere decir que yo tenía una célula diploide, 2n igual a 4, y ahora estoy formando dos células diploides también. Acá hay 2n igual a 4, y acá hay 2n igual a 4. ¿Ah? Cuando yo separo, y esto también se lo anotan, cuando yo separo cromátides hermanas, el número de moléculas de ADN se mantiene igual. Si una célula tiene 46 cromosomas y lo que separo son cromátides hermanas, voy a formar dos células de 46 cromosomas. No cambia el número. ¿Mm? Cuando se separan cromátides hermanas. Una vez que se separan las cromátides, ¿no? Pero como el ADN está duplicado, ahí está la cuestión. Tengo una copia para darle a cada célula, ¿no? Finalmente viene la telofase y citocinesis, o sea, los cromosomas van hacia los extremos, se descondensan, porque ya terminó la división, se vuelve a formar la envoltura nuclear, desaparece el uso mitótico, y finalmente se separa el citoplasma y obtuve dos células. Dos células exactamente igual a las que tenía al principio. Exactamente iguales que en principio tienen la misma secuencia de ADN, solo que una tiene, recuerden que el ADN es semiconservativo, o sea, una hebra viene de la célula vieja y una de la con la que se sintetizó de nuevo, perdón. ¿Sí? La clave es entender esto, la anafase. ¿Qué separo acá? ¿Está? Y en este caso, cromátides hermanas. Claro, porque en realidad lo que yo necesito, lo que voy a obtener son dos células haploides. No, diploides. Perdón, diploides, sí. De 46 cromosomas cada una. En nuestro caso, sí. 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 Sí, dentro, sí, en las células eucariotas. Sí, pero la célula eucariota, por eso, depende cuánto. En esta célula acá tenemos 4 cromosomas. Es 2n igual a 4. Diploide 2n igual a 4. Y acá obtenés dos células 2n igual a 4. Una y la otra. Las dos tienen 4 cromosomas. O sea que mantuviste la cantidad de cromosomas. ¿Dudas? ¿Cuestiones? ¿Inquietudes? Profe, ¿me puede describir un poquito la última etapa? ¿Telofase? Sí, telofase. Hay que volver a armar las células, porque hasta ahora representé los cromosomas, 4 para un lado, 4 para el otro, pero yo lo que necesito es generar dos células nuevas. Entonces, los cromosomas recuerden que solo aparecen en la división celular. Acá la división celular empieza a terminar. Cuando empieza a terminar vuelve a aparecer la cromatina, o sea que los cromosomas se empiezan a relajar, se vuelven a transformar en cromatina. Tiene que volver a aparecer la membrana nuclear, que había desaparecido, porque esos cromosomas, ese ADN tiene que quedar en el núcleo. El uso mitótico que guió los cromosomas, no lo necesito más, desaparece. Me quedan los centriolos de acá y de acá. Y una vez que todo eso ya se está esbozado, el citoplasma se divide a la mitad y obtengo dos células. Gracias. Más dudas, más inquietudes. Dejamos meiosis para la semana que viene. La telofase y la citocinesis, ¿las dos empiezan al mismo tiempo? No, primero telofase y una vez que está lista, la citocinesis a continuación. La citocinesis es lo último. ¿Sí? Sí. Listo. Los escucho. ¿Dudas? ¿Cuestiones? Y todo lo que vimos ahora. ¿Qué dicen? Acá lo destacable es lo que pasa en la anafase, que son las cromátides hermanas, como para diferenciar.
Si uno se hace lío con la división es porque está confundiendo qué pasa en la anafase. Es claro que se anoten bien y estudien bien qué pasa, qué se divide en la anafase. A la anafase se llega siempre igual, con cromosomas duplicados. Siempre se llega con cromosomas duplicados. Ahí va. Siempre llego a la anafase con los cromosomas duplicados, después de la metafase. El problema es que voy a dividir ahí, que voy a mandar para cada lado. Yo tengo que armar 2 células, por lo tanto tengo que repartir para un lado y para el otro. Bueno, la pregunta es ¿qué Las mando? cromatinas. En este caso mando las cromátides hermanas. Una para cada lado. Las separo, estaban unidas por el centrómero y de la manito. Chicas, suéltense, una de la derecha, una para la izquierda. Profe, entonces es acá donde podemos contar la duplicación, digamos, porque en el otro no lo contamos, en esta sí. ¿Cómo en el otro no contamos? Claro, cuando yo le pregunté sobre en la anterior a la metafase. Sí, acá sí tiene que ver que están duplicados, porque si no, no tenés para mandar 4 para cada lado. ¿Tá? Para poder mandar 4 para cada lado, que era 2n igual a 4 tu célula, acá tenés que tener 8 moléculas, si no, no tenés para repartirlo. ¿Tá? Entonces acá tenés 8 cromosomas, ¿sí? Pero no están duplicados ya. ¿Mm? Ok. ¿Seguro? Sí, no, lo que pasa es que me río porque... ¿Qué pasa? Ay, perdón. No me di cuenta que estoy preguntando una tontera, ya estoy con la cabeza dada vuelta, perdón, profe. Pero es mejor reír que llorar. No sé. Sí, mejor reír que llorar, me tenté ya. Pasa nada. A esta hora todo cuesta arriba. Y cuando era presencial, ni les cuento. Muy larga la jornada, profe, de presencial antes cuando se podía. Yo creo que es mejor así que lo que hacemos presencial. Presencial arrancábamos, era todo exposición. Pero bueno, tratamos de amenizarlo. A las 8 arrancábamos, a eso de las 9:30, por ahí cortábamos un ratito, después hasta las 11:30, nos tomamos 1 hora para ir a comer. La vuelta después de comer era mortal. No les puedo asegurar. Pero bueno, encima comisiones grandes, comisiones de 100 y pico de personas en aulas grandes. Pero bueno, tratábamos de divertirnos. Hemos tenido de todo. Sí. Hemos pasado. Eso es bueno, con humor. Posible. Sí. Sí, teníamos comisiones que ya teníamos instalado una especie de buffet adentro, teníamos pavas eléctricas, de todo, porque bueno, ya era pasar el día adentro de la... Era pasar el día. Está bien. Terrible. Pero bueno, nada, poniéndole garra y onda siempre. Profe, una consulta así media de... no del tema en sí. ¿Los otros grupos son así de preguntar o son de interactuar? Esta semana hice un montón de suplencias. El lunes hice una suplencia a una amiga, profe amiga que trabaja conmigo en medicina, que necesitaba que la cura porque tenía un problema familiar. Y el grupo también, así como ustedes, muy de preguntar, muy activo, estuvo bueno. Ayer hice un reemplazo y dentro de todos se engancharon. Pero bueno, venían ahí como, era un grupo como que venía medio en picada. No voy a contar por qué, pero bueno, ayer como que les metí energía. Ustedes ya me conocen. Y se engancharon bastante. Sí. Pero me pasó, y yo creo que les conté que acá como estoy dando clase y está toda mi familia, como es sábado, no sé, yo con ustedes, me pasó el lunes también, digamos, ustedes son bastante activos, no digo que preguntan los 50, pero hay un grupo ahí que está siempre preguntando, respondiendo. Tuve grupos el año pasado en especial que era como estar hablándole a la pared, y eso es muy difícil. Sí, claro, se hace más cuesta arriba. Sí, aparte, este año yo prefiero esto, tengo solo a ustedes durante todo el día. El año pasado tenía 4 grupos y tenía que dar la misma clase 4 veces. Era como en el mismo día. En el mismo día. La misma clase a las 8, a las 9, a las 11, a la 1 y a las 3. Era como la cabeza. ¿Del mismo tema? El mismo tema, sí, porque era el mismo cronograma. Así que íbamos, no. Eso fue, no la pasé. Fue muy duro. Pero bueno, esta forma ahora de
a mí me parece que rinde mejor. Bueno, pero sí, por suerte hasta ahora he visto, pero sé, me han comentado otros que tienen grupos que son bastante inactivos, pero pasa. Presencial también, me ha tocado grupos que nada, es como estar solo en el aula, así como otros grupos que... Sí, grupos que pero ahora en medicina también, En la carrera también tenemos gente que a veces tenemos grupos que uno da clases así online y no le contesta a nadie, no habla a nadie, nada de nada. Pasa. Las dinámicas grupales son muy características. Sí, hay variado. Sí, hay de todo en la viña del Señor, como dicen. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna cuestión más? Y si no, siendo las 3 menos cuarto, creo que es un abandonar la biología por un Gracias, profe. No, ahora no, Por una profe. recta, Quizás sí. hay una otra duda de... Sí. ¿De qué? Que lo planteamos, bueno, por mail o por el foro. Sí, no hay drama. Cuando quieran. O si no, cuando abrimos clases, no hay problema. Saben que pueden. No hay historia. La próxima veremos lo que sigue de... La próxima clase, entonces, vemos ejercicios primero, como siempre. Tendríamos que ver los de síntesis de proteínas. Sí. Y nos queda meiosis, que es cortito. Así que mi idea es enganchar meiosis y de ahí enganchar con un poco de genética a la mañana y después terminar genética a la tarde. Todo genética el sábado que viene, completo. Así está pautado, sí, para dar todo genética. Y la última clase a la tarde no vamos a llevar, sino... No escucho bien, perdón. A la tarde vemos genética. No, a la mañana y a la tarde. A la mañana y a la tarde, y nos queda para el último sábado a la mañana son los problemas de genética y a la tarde un repaso. ¿Y tejidos, no? Sí, tejidos entra con los problemas de genética, creo, pero tejidos es 10 minutos. Ah, listo. Cortito. Muy cortito. Igual viene bien, se viene entendiendo. Bueno, me alegro. Métanle al estudio y así complementamos. Bueno, estimadísimos, estimadísimas, me alegro haberlos escuchado. Nos vemos el sábado. Gracias, profe. Hasta el sábado. Buen fin de buena semana. Estudien, métanle. Gracias por la clase, por la explicación. Sí. Para eso estamos. Y vamos que Chao, profe, gracias. 4 o 5 de octubre llega rápido, así que falta un mes. Métanle, no les quiero meter miedo, sino métanle. La secundaria no me deja. Sí. Pero bueno, traten de todo. Nosotros tenemos. Todo poquito, métanle al estudio. Bueno, le metemos. Buen fin de semana. Chao, profe. Buen fin de semana. Chao, profe. Disfruten el sábado, Gris, profe. Nos vemos.